Desde el punto de vista de la psicología, el concepto estudia la naturaleza y el mecanismo de la formación del concepto, que propiamente vamos a denominar desde ahora idea. Para formar esa idea intervienen la percepción de los 5 sentidos, la asociación de todas las percepciones, la abstracción de esas realidades hacia la mente, la comparación entre cada una de las percepciones y la generalización. La idea es una representación mental de un objeto. Decimos representación porque lo tenemos en nuestra mente, vale decir, ya tenemos objetos reales abstraídos dentro de nuestra mente. Por tanto, es mental, porque es abstracta, no puede entrar objetos reales dentro de la cabeza, dentro de la mente, pero sí una abstracción de esa realidad en nuestra mente. Por tanto, vamos a decir que la idea ya formada y apta para formar pensamientos se llama concepto. Ahora, desde el punto de vista de la lógica, es un elemento lógico que da significación a los signos y palabras, captando su objeto formal, y sirve para formar otras estructuras del pensamiento, es decir, podemos formar juicios y razonamientos. Para entender mejor, vamos a dar ejemplo. Cuando escuchamos palabras de nuestro idioma como casa, perro, mesa, amistad, etc., comprendemos su significado, puesto que todas tienen su concepto correspondiente. En cambio, si escuchamos palabras chinas o japonesas, captaríamos simples sonidos sin sentido, no entenderíamos nada. Por tanto, el concepto tiene las siguientes funciones: la de dar significación a las palabras y de servir a la formación y comprensión de juicios y razonamientos. Además, es un instrumento que sirve para la aprehensión y exposición de los objetos. Por medio de una palabra, capta un número mayor o menor de objetos. Contribuye a la distribución de los objetos entre sí, estableciendo diferencias y semejanzas. Finalmente, relaciona los conceptos objetivos. Vamos a tomar en cuenta la diferencia entre lo que es un concepto, un objeto y un término. Vamos a saber que Aristóteles, en aquel tiempo antes de Cristo, ya decía que el concepto es el pensamiento ya pensado. Por ejemplo, un concepto que dice lugar donde vive la gente, simplemente la mente de cada persona hace referencia a un concepto específico que es el lugar donde vive la persona. Con ese mismo concepto vamos a llegar al objeto. Vale decir, el objeto se refiere a un objeto concreto y real, pero en algunos casos también puede ser un objeto ideal. Por ejemplo, esta imagen está representando a un objeto real, y ese objeto puede ser interpretado por nuestra mente, mientras que el término es la palabra escrita que designa el concepto, es decir, es un conjunto de palabras o un conjunto de letras que hacen una palabra, y esa palabra en este caso, en nuestro ejemplo, es casa. Tanto el concepto, el objeto y el término hacen referencia a un mismo concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es la imagen mental de los rasgos comunes de una persona, un objeto, una palabra, un signo o un acontecimiento. Por ejemplo, si estás leyendo una definición en el diccionario, como aparece aquí, utensilio de hierro, ordinariamente triangular y muy liso y acerado por su cara inferior, que en la superior tiene un asa por donde se coge para planchar, todas estas características te dan la idea de qué se trata. En este caso están hablando de una plancha. Eso es un concepto. Los conceptos van a tener dos características: las características esenciales y las características accidentales. ¿Qué son las características esenciales? Las características que siempre tiene ese concepto. Esas son las características esenciales. Es decir, si tú observas aquí la imagen, verás que aparecen 3 lápices. ¿Qué puedes decir de esos lápices? Primero, ¿para qué sirven? Sirven para escribir, estamos hablando de su uso. Podemos hablar también del material, que son de madera y grafito. Podemos hablar de su forma, que son cilíndricos.
Entonces todas esas características esenciales es lo que nos dan el concepto lápiz. Ahora, ¿qué son las características accidentales? Las características que a veces tienen los conceptos. Otra vez, observemos los lápices. ¿Qué cosas son diferentes en estos lápices? Tú puedes observar que el tamaño es diferente, no todos son iguales. Que el color del recubrimiento también. Unos son amarillos, otro es un café claro. El color del grafito, puedes observar que el que se encuentra hacia abajo es de color rojo. El borrador también puedes observar que uno es un rosa claro, el otro es un poquito más fuerte. Por lo tanto, el concepto va a estar integrado por características esenciales y características accidentales. Las características esenciales, recuerda, son aquellas que siempre tienen todos los conceptos. Las características accidentales son aquellas que pueden o no tener esos conceptos. Observa las siguientes imágenes. Ahora piensa, ¿qué tienen en común estas imágenes? Cada una de ellas representa distintos conceptos, sin embargo, tienen características en común. Las imágenes anteriores representan conceptos distintos, pero todos ellos tienen una característica en común, que son medios de transporte. Cuando podemos agrupar a un conjunto distinto de objetos por características que comparten, se le llama clase. Tenemos otros ejemplos de clases. Una fresa, un plátano o la manzana. Cada una de ellas representa un concepto distinto. Sin embargo, todos ellos forman el concepto de frutas o la clase de frutas. Tenemos una libreta, un borrador, un lápiz. Todos ellos son conceptos distintos. Sin embargo, en grupo poseen características comunes que hacen que formen la clase de útiles escolares.